Estamos en un momento ¿verdad? De nuestra existencia en este planeta donde uno siente que todo es como extremo. El clima, por ejemplo. Ola de frío récord en Estados Unidos. Los mapas con las temperaturas extremas y nieve son noticia. Leo de lanación.com que una masa de aire ártico sumió a gran parte de Estados Unidos en temperaturas históricas, lo que afecta desde las grandes llanuras hasta la costa del Golfo. En varias regiones los termómetros registraron valores inusualmente bajos, lo cual generó advertencias de los meteorólogos sobre el impacto del frío extremo. La nieve también complicó el panorama, especialmente en los Apalaches centrales y el noroeste de Estados Unidos, donde se esperan nuevas acumulaciones en los próximos días. Pero como decía también, bueno, esto por todos lados es extremo, porque nos vamos también a otro extremo, en este caso el clima, ola de calor en Brasil. Advierten que la sensación térmica podría superar los 60 grados y marcar un nuevo récord. En medio de los carnavales y las celebraciones, Brasil atraviesa una ola de calor extrema que se concentra especialmente en la región metropolitana y amenaza con romper récords, según las estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología. Este lunes en Río de Janeiro la temperatura podría alcanzar los 40 grados, que con una humedad de hasta 80% podría traducirse en una sensación térmica de 62,7 grados, imagínense. Esta sería la cifra más alta registrada en la ciudad desde el 18 de marzo de 2024, durante otra ola de calor, cuando en el barrio de Guaratiba la térmica fue de 62,3 grados. Aquí me detengo porque podríamos hacer una lista bastante más larga de extremos en el clima, pero tenemos un ambientalista justamente para que nos oriente en este sentido, coordinador de Clima 21 Ambiente, Alejandro Álvarez, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida. 2025 se perfila como el año de los extremos climáticos también, además de los extremos, por ejemplo, en otros terrenos como en los políticos. Pero bueno, ¿estamos preparados para eso? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Gladys? Mira, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de dos fenómenos que son paralelos. Un Ujú. fenómeno que todo el mundo entiende fácil, se llama variabilidad climática. La variabilidad climática, todo el mundo conoce que hay años más secos, años más lluviosos, más calientes, más fríos, con tormentas o sin tormentas. Eso es normal y es parte de la naturaleza. El Mm. segundo elemento es el cambio climático. El cambio climático siempre lo estamos asociando con calor. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? La acumulación de gases de efecto invernadero está produciendo un aumento de la temperatura, pero de todo el globo. Pero esa temperatura de todo el globo es el gran motor meteorológico. Modifica toda la meteorología, produciendo que fenómenos que antes eran más suaves, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el jet stream, se modifique sus formas y entonces entre a zonas donde previamente no había entrado y puede hacer temperaturas extremas bajas. Por el Ujú. resto, tuvimos el año 2024 como el año récord de mayor temperatura en toda la historia desde que se está midiendo. Mm. Entonces, tenemos todo eso en simultáneo y mezclado y sobre nosotros. ¿Estar preparado? En general, la mayor parte de los países no. Mm. Y cómo se puede preparar también uno en este sentido, ¿no? Algo tan inmediato, porque además se El, viene sí, advirtiendo de los correctivos que debemos ujú, tomar, ¿no? Por sí, ejemplo, en el tema, sí, de el ujú. impacto al medio ambiente, pero igual pasa el tiempo, algunos corrigen, otros no tanto, y ya vemos las consecuencias, y son consecuencias, en algunos casos, fenómenos naturales difíciles de contener. O sea, es una cosa que tú dices, ¿cómo me preparo en este sentido? Sí, en algunos casos además son fenómenos, fenómenos que producen catástrofes, donde Ujú. mueren cientos a miles de personas por tormenta, incluso decenas de personas muertas por olas de calor en algunas partes del Asia Central o algunas partes así. ¿Cómo se prepara? Uno lo primero que tiene que entender, que estamos en un mundo que está climáticamente cambiando. Ya no era el mundo de antes. El nuevo mundo, los meteorólogos dicen, nosotros no lo entendemos. Así que Wow. tenemos que empezar a un mundo que es totalmente nuevo porque no era el que era antes. ¿Qué pasa con eso? Primero tenemos que eh, asumir, tomar conciencia del hecho de que hay un cambio climático que nos está afectando, que tenemos que adaptarnos a un mundo nuevo. Para eso tenemos que hacer varias cosas. Lo primero que le tenemos que exigir a los gobiernos que tomen medidas inmediatas de acción climática que implique qué podemos hacer para gestionar los riesgos que actualmente son posibles Por de ejemplo, prever. por ejemplo, que Por puedan ser ejemplo, de efecto inmediato. de efecto inmediato, lo primero que tenemos que tener es educación para todo el mundo. Hmm. Todo el mundo debería entender dónde está, en qué situación está y qué puede hacer. Lo segundo,
todos los países pueden tener, por ejemplo, prepararse. Hay un elemento particular. Para muchos países, el cambio climático va a generar menor cantidad de lluvia, por lo tanto, menor cantidad de agua. Por lo tanto, tenemos que aprender todos a usar el agua que tenemos de manera muy responsable, Ujú. desde los gobiernos hasta cada uno de nosotros. Usarlo de manera muy, muy Consciente. responsable, sabiendo cómo es y de manera solidaria. Luego, por ejemplo, hay algunos cultivos que no les va a ir bien con el calor extremo. Entonces, ¿qué? Tenemos que empezar a hacer investigación científica para buscar qué plantas, qué tipo de cultivos, incluso qué animales soportan mejor temperaturas mayores y pueden prosperar en esas condiciones. Lo hay. La ciencia puede resolver esos problemas. Y lo otro también es que, bueno, las poblaciones muchas veces están ubicadas en zonas de alto riesgo, ¿no? Que ya Totalmente. por naturaleza siempre han implicado tener mayor riesgo, Sí, pero ahora con totalmente. estos cambios extremos donde hay frío, hay más frío, igual donde normalmente había calor, es todavía mucho más extremo y ahí también, bueno, las poblaciones, ¿cómo se pueden adaptar a esto? ¿De qué manera? No Sí, está fácil. sí, es tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Fíjate, creo que una buena parte de la migración venezolana está en la zona de la Florida. La zona costa de la Florida, en particular hacia la zona de Miami Beach, hacia el sur, es una Ujú, zona de riesgo enorme de inundaciones, ujú. de riesgo de inundaciones. Pero se sigue vendiendo inmuebles al borde de la orilla como si no Sí, estuviera pasando nada, como si no estuviera pasando nada. Entonces tenemos que entender de que eso es suicida económica y personalmente, porque podemos quedar atrapados en una situación. En otras partes del mundo hay incendios de una manera que son incendios catastróficos. ujú, Esos incendios catastróficos, en algunos casos, tenemos que entender cómo nosotros en vez de estar simplemente, cuando llegó el incendio, ver qué pasa cerca de nosotros, hay una zona que es posible riesgo, y eso tiene que ser un trabajo conjunto, gobiernos sí. nacionales, gobiernos locales, con cada una de las comunidades y las personas. Bueno, de hecho, con lo que pasó, por ejemplo, en Los Ángeles, ¿no? Lo del Correcto. incendio que se Así llevó, bueno, mismo. muchas casas, exactamente, muchas pérdidas materiales, pero de hecho, ahí Exactamente. las casas de madera, que ahora me imagino van a tener que replantear las construcciones porque eso es una dinámica frecuente de los incendios en Los Ángeles. Sí, pero aparte, es que además de esto, es una tradición de la industria de construcción en Estados Unidos hacer casas, porque son mucho más livianas, más rápidas de hacer, Más más rápida. económicas, hacer con materiales que son tipo madera o otros materiales que en este momento se utilizan mucho, que no son concretos, bloques y cosas por el estilo. Pero que implica mucho más que cambiar la cultura de construcción, porque van a seguir siendo más baratas, más Ujú, rápidas de hacer, sino dónde coloco dónde me voy a construir mi casa, claro. en qué sitio, qué gestión puedo hacer, qué tengo que saber. O sea, yo tengo que ser consciente de cada uno de ellos, tanto por razones muy personales para resguardar mi persona y mi familia, como por razones económicas para resguardar mis Sí, inversiones, ¿no? de hecho, Entonces incluso ir más tenemos que allá, porque si trabajar estamos en la extremo, conciencia. sí, y si estamos en ¿Mm? extremo, señor Alejandro, que además se advierte que este 2025 va a ser así, y seguramente seguiremos si no se Así corrigen es. los daños que ya venimos haciendo hace bastante tiempo al medio ambiente. Pero igual, tocaría hasta instalar en las poblaciones del mundo, aunque no nos guste esto, pero cultura de evacuación, Sí, correcto, porque ¿no? para circunstancias puntuales que se sepa, La cultura del riesgo es una cultura de la seguridad, es una cultura de seguridad. ¿Qué debo hacer yo para protegerme con respecto a los riesgos posibles donde yo estoy? Es decir, ujú, fíjate, en un tema totalmente distinto a los terremotos, Chile o Japón son ujú, países donde los terremotos ocurren con muchísima frecuencia, donde hay daños materiales, pero poco daño personal. ¿Por qué? sí, Porque se ha instaurado una cultura de riesgo, una cultura de la seguridad como que Florida implica con que los la gente huracanes. sabe a qué hacer, como Florida con los huracanes, correcto, Ujú, cada uno de ellos. Entonces tenemos que hacer para cada caso una cultura de la seguridad que implique saber qué debo hacer, qué no debo hacer, desde la prevención previa, dónde debo obvio. vivir y dónde no, hasta el caso cuando ya viene el huracán, el incendio, la Mm, inundación, qué debo hacer para resguardar a mí y a mi lo más familia importante. en lo mejor posible. Lo más importante Exactamente. de la vida. Y para terminar, me gustaría unos minutitos, un par de minutos para Venezuela, ¿no? Análisis que Ujú, vienen haciendo ustedes como ambientalistas justamente sobre los cambios ujú. para Venezuela y que debemos tener muy presente. Sí, en particular lo que está previsto por los modelos que están instaurados para Venezuela son unos casos muy fuertes. Tenemos
el hecho de una cantidad de lluvia menor cayendo sobre el país, con sequías, las llaman hasta mega sequías, posibles de ocurrir en el futuro, muy hacia el norte y hacia el lado occidental de Venezuela, Ok, donde ya hay problemas graves de falta de agua. Entonces tenemos que buscar dónde están nuestras fuentes de agua, cuidarlas como la niña de los ojos y una cultura de responsabilidad de agua. Lo otro que puede ocurrir frecuentemente son unos incendios muy grandes. Ya Venezuela tuvo récord en el año 2023 y 2024 de incendios. ¿Qué debemos hacer para evitar que haya incendios tan potentes y cómo actuar en cada uno de los casos? Y un tercer caso que puede ocurrir es que hay lluvias cortas muy intensas. Esos pueden ujú. producir deslaves, inundaciones. Hay sitios en Venezuela que no deberían tener concentración de poblaciones. Ya se conoce de hace muchos años los riesgos muy grandes en las tejerías, los riesgos Ujú. en toda la zona sur de los Andes y en la zona de Cumanacoa. Esos riesgos se conocen. Entonces hay que trabajar para disminuir esos riesgos con esas personas. Eso es Lógico. importante. Entonces, Ujú. gestión de riesgo, educación, conciencia de lo que está pasando. Total. Gracias, por haber dedicado estos minutos al programa y a la No, audiencia gracias a ti siempre. de éxitos. Alejandro Álvarez, ambientalista, coordinador de Clima 21 Ambiente, hablando de, bueno, el pronóstico para este 2025 en esos extremos que tenemos hoy en día climáticos. Una realidad que hay que abordar con eficiencia. Gracias una vez más. Vamos a hacer una pausa. En breve volveremos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.